Muy buenas Hit Nation, bienvenidos una vez más al Calor de Miami, vuestro programa de los Miami Heat en español. Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae la actualidad del equipo del sur de Florida, Miami Heat. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Seguimos esperando por Durant. Tic-tac, tic-tac. Seguimos esperando por Donovan Mitchell. Tic-tac, tic-tac. Seguimos esperando movimientos en esta offseason que se ha quedado congelada. Se ha quedado... El tiempo se ha detenido. Y así es como se ha detenido la offseason de Miami Heat, cuyo último movimiento se hizo al primer minuto de empezar la offseason y no ha vuelto a ver más. No ha vuelto a ver ningún movimiento más. Pero el equipo tiene muchas carencias. El equipo tiene muchas cosas que tiene que mejorar. Se marchó PJ Tucker, vamos a hablar de eso hoy también. Y nos estamos poniendo nerviosos. Nos estamos impacientando todos. Y tiene pinta de que esto va para largo. Va a ser un verano taquicárdico, con lo que nos gusta ya tener a todo el mundo su equipo ordenadito, sus cosas, su 4, su 5. Me gusta, no me gusta, el análisis. Y no estamos pudiendo hacerlo porque no sabemos qué va a pasar. Nos estamos volviendo locos. Y en esa locura necesitamos descargar, necesitamos hablarlo un poco. Así que hoy está conmigo el profe Pedro. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Pues muy bien, pero no me ha gustado nada este inicio que me has hecho haciendo un símil, ¿no? O ese pequeño homenaje que se hizo en el chiringuito por Mbappé y el Real Madrid y Tic-tac. lo que iba, la espera que estaba haciendo el Real Madrid por Mbappé, porque esa historia no terminó muy bien, entonces, pues, Esa tiene mala pinta pues también a veces, ¿eh? Depende. Yo no sé si sí. te pasa a ti, pero yo. Depende de cada día me levanto y tengo un pensamiento distinto. Sí, yo la verdad es que es una montaña rusa esto de cómo ha paralizado Kevin Durant la liga con esa información que dio de querer salir justo 3 horas antes, ¿no? Del trade deadline, que justo lo estábamos viendo nosotros o sea, lo estábamos hablando nosotros en un mismo space, ¿no? En Twitter. Y la verdad es que ha dejado, sinceramente, yo creo que el mercado muy frío. Muy ¿Sabes? frío porque no solo el mercado de Miami, sino el mercado en general de la NBA, ¿no? Que normalmente suele haber como mucho movimiento los primeros días y está todo el mundo expectante. Y esto es una montaña rusa de un día aparece una cosa, un día aparece otra cosa. Yo A ya mí no me sé qué recuerda un pensar. poco. Me recuerda un poco a cuando tienes la oportunidad ahí de llevarte a la chica más guapa del instituto. Ya te lo ves, lo tienes ahí, la tienes delante y dices tú, ¡guau! Nunca me imaginé en esta situación. Y te da el gatillazo, que eso es lo que le ha pasado a la NBA. Le ha dado gatillazo, se ha quedado todo quieto. Y hoy, cada día estoy de una forma. Hay días que estoy, como digo, más optimista, otros más pesimista. Hoy estoy un poquito más pesimista. Hoy me invaden un poco ciertas dudas que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de lo que tenemos hasta ahora. Pero sí que es verdad que igual Miami es uno de los equipos de los que sí que le está corriendo el tiempo, ¿no? O sea, se nota un poco el tema de decir, tampoco se puede aquí esperar todo el verano por un jugador porque hay muchas piezas que cubrir, ¿eh? Y si no te sale, ¿qué pasa, no? Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poco de todas estas cosas. Vamos a hablar, lo hicimos un poquito, ¿no? De manera un poco más informativa, pero hoy toca un poquito más de charla, un poquito más de debate. En primer lugar, antes de empezar, decir que hoy se suponía que nos tenía que acompañar Joe Puyala. Veo que ha tenido miedo porque dijo que Oladipo tenía que salir por 20 millones y hoy se lo iba a echar en cara, me la voy a guardar. Así que hoy no ha podido venir, hoy nuestro super colaborador, nuestro fichaje estrella, la agencia libre, está ahí. Flecos del contrato, Pedro está ahí a punto de firmar. Y hoy no va a poder estar aquí, pero bueno, lo vamos a tener más porque yo necesito echarle en cara los 11 millones de Oladipo, por lo menos, ¿eh? Vengo yo a dar la cara, Eso vengo yo a dar es. la cara. Yo siempre 16-18 estoy dijiste aquí tú, que no. Never forget. para poner la mejilla, estoy. Pero bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de PJ Tucker finalmente confirmándose eso de que se marchó y esas imágenes de fiesta, ¿eh? Con Mick Mill ahí, con el referente de Filadelfia, Harden y todo ese nuevo equipo que tienen, un nuevo contrincante Sí, fuerte, que es Filadelfia. ha generado espinita, bueno, ahora hablaremos de ello, pero ha generado espinita en la afición de Miami y yo creo que es un tema que hay que tocar. Hay que tocar también la renovación de Dwayne Dedmon, sorpresa, otra sorpresa que nos llevamos, ¿eh? 9 millones por 2 años, ahora hablaremos de ello porque creo que esto no ha dejado indiferente tampoco a nadie. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito también
de Donovan Mitchell, como hemos dicho, que también parece que hay cierto run-run. ¿Qué está pasando en Utah, What's going on in Utah? Ujú. Así a lo Brian Windhorst. Y también si hay otras alternativas si ninguno de esos dos planes salen, porque también es una opción bastante real el hecho de que Miami se pueda quedar un poco sin nada. Así que bueno, vamos a empezar. En primer lugar, vamos a hablar un poquito del tema Kevin Durant, de cómo están un poco las cosas. El otro día estuvimos hablando un poco de qué podía dar Miami, ¿no? Ese paquete de jóvenes, Hero, Jurseven, Jovic, Strus, Vincent, de ahí podía sacar ciertas cosas. Los contratos, el de Lauri que quizá no es tan malo, ¿no? 60 millones por 2 años. El de Duncan que es mucho peor. Las rondas que tiene Miami, que no son muchas, que la primera sería mala, pero bueno, vamos a ver un poco qué podría pasar en el futuro. Y que evidentemente ha quedado claro que no solo para Miami, sino para cualquier equipo, hace falta como mínimo un tercer equipo. Yo diría que van a ser más. Estábamos hablando un poquito de todo esto, de Kevin Durant, Pedro. Después de que hayan pasado unos cuantos días, la realidad es que no tenemos muchas más novedades reales. Hay mucha información filtrada, un poquito de... Uno ya no sabe qué es humo y qué no, ¿no? O sea, Kevin Durant parece que sigue manteniendo esa información de que su prioridad es Phoenix Suns. Phoenix Suns, que recordemos que lo tiene muy difícil porque tiene que colocar a DeAndre Ayton. Los Nets no lo quieren. Y parece que no tiene tanto mercado como le gustaría a Phoenix porque, primero, es restringido y segundo, parece que habría que darle un máximo. No hay tantas franquicias que estén dispuestas a dar un máximo o a dar muchas cosas de valor por un jugador que ahora mismo, insisto, es agente libre restringido. Entonces ahí parece que está todo muy complicado. Hay muchas cosas que se están hablando, pero Phoenix no lo tiene en absoluto fácil. Y si no es lo que recibe por Ayton, está Michael Bridges, está Cameron Johnson, pero no son jugadores, ninguno de calibre All-Star, vamos a decir, como parece que está filtrando los Nets, ¿no? Que los Nets dicen que les gustaría un jugador de calibre All-Star, con rondas del draft, un poco con esas cosas. Entonces, no parece fácil. También vamos a hablar, si quieres, del tema de que parece que se rumorea que Toronto tiene el mejor paquete, de Pelicans también se ha hablado, pero bueno, nada parece sencillo. Y bueno, esto es un poquito la información, así con toda esta información que sabemos. ¿Cuál es tu opinión, Pedro? ¿Cómo ves el tema de Kevin Durant? Bueno, yo, para empezar mediáticamente, te diría que es una situación complicada para los medios, porque fíjate que los periodistas, ¿no? En esta época del año, digamos que es como casi prácticamente su punto álgido, ¿no? En el momento en que adelantan contratos, adelantan traspasos. Es el momento en el que brillan, de hecho. Es en el momento en el que brillan, en que todas las miradas están puestas en ellos y obviamente en el momento en el que probablemente más visitas, que nos recordemos que es su profesión y que más visitas generan a sus webs, también en más programas de televisión salen como colaboradores, ¿no? Como tertulianos explicando pues cada uno de estos temas. Y yo creo que el jarro de agua fría, porque ha sido un auténtico jarro de agua fría de Durant que ha paralizado la liga, pues supone que ellos no tengan, o sea, no haya tanto movimiento como ya esperábamos, ¿no? Y nosotros ya lo habíamos adelantado cuando poco a poco hemos ido analizando y reposando un poco a lo largo del último space que hicimos este trade, ya dijimos que iba para largo, ¿no? Porque no tiene pinta de ser una solución fácil. Y esto también genera que... como el que cultiva tomates o el que está preparando la vendimia y le cae una granizada un poco antes y le rompe todas las cosechas. Que se le atrasa todo y ya no quieres tomates. En septiembre, octubre ya no quieres tomates. Los quieres en julio, Pedro. Es ahora cuando están buenos. Me gusta esta versión del Javi Granjero, ¿eh? Es algo que la verdad me gustan estos símiles de huerta. En la vendimia hace buenos destrozos, ¿eh? Las granizadas ahí... Agosto, septiembre, retrasa todo. Después de estallar, Pedro, te lo digo yo, eso es lo que les ha pasado a Charán y a Wojnarowski, y no solo a ellos, porque normalmente les miramos a ellos, pero bueno, esos ya tienen su lugar muy establecido, pero los insiders más locales de esos que son más desconocidos, ese es el granjero particular, ¿eh? No son las grandes cadenas que hacen vino, sino el pequeño artesano, el que tiene su viñita, ¿eh? Que se queda sin poder producir. Sí, pero verdaderamente por eso es un problema, ¿no? Porque al final, y va un poco con la información esta que decías, al final están saliendo pues muchos tweets, muchas informaciones de estos de los periodistas que van diciendo pues eso. Que no dice nada, ¿eh? Las cosas no dice realmente nada, ¿no? Que un poco lo que hace es marear la perdiz
en cuanto a lo que es la versión del aficionado, que por otro lado es lógico porque como tienen, digamos, el foco puesto en ellos, algo tienen que decir, no pueden quedarse callados durante días, pero yo creo que la información de momento, la cosa no estará muy avanzada, si está viendo es algo por detrás, y como hay muchas conversaciones que ahora mismo no van a ningún lado, probablemente pues tenga información que es que no puedan decir nada, no haya nada que decir, más bien, y por tanto, cualquier mínimo opinión ya casi a falta de noticias se filtra como información, ¿no? Y Y desde eso, que y hicimos, eso también ayuda a despistar. desde que hicimos el Space, ¿dónde estás tú ahora? ¿Estás más optimista o menos? Tampoco fuimos muy, Uf, muy optimistas en el Space, ¿eh? Ya estábamos un no, poco yo estoy igual, aterrizando. estoy igual, ¿eh? No es que no es una cuestión de optimismo o de pesimismo, es una cuestión, te diría, y yo creo que aquí r- eh, más o menos creo que puedo representar lo que piensa la opinión de, o sea, la afición de Miami, es un poco de cansancio, hastío, de no estaba preparado para esto, ¿no? De una vez que ya has visto la emoción de Kevin Durant, ¿no? Vamos a por él. Pues claro, ver un equipo que todos esperábamos que por lo menos intentase reforzarse algo, que hemos visto que ha perdido a PJ, que vemos que otros equipos estaban haciendo sus movimientos, ¿no? Es el caso de Filadelfia, por ejemplo. Y claro, por el rabillo del ojo, nosotros, claro, estamos pendientes de Durant, como hay que estarlo, pero por otro lado, no estábamos preparados para esto y duele ir viendo, pues, como nos quedaremos. Eso es un todo nada. Es cierto que que hay que apostarlo y en el momento en que decís por Durant es un todo nada de apuesta segura, de riesgo, porque hay que acordarse que toda apuesta conlleva su riesgo y esta es una apuesta alta y que hay que hacer. Pero claro, eso también conlleva el miedo a, pues, igual si no nos sale bien, nos quedamos peor de lo que estábamos, ¿no? Yo creo Bueno, que ahí estoy en hay ese un... punto, no tanto optimista o pesimista, sino más bien como un poco intranquilo en ese sentido. Yo Sobre creo, todo, intranquilo la espera es lo que peor se lleva, ¿no? yo creo que hay un choque de expectativas que tenía el aficionado de Miami antes de la offseason, ¿no? O sea, antes de la offseason todo era como hay que mejorar, esta es la offseason, no ha sido suficiente lo que se ha hecho, la gente estaba contenta pero sabiendo que le hacía falta un punto más, entonces todo el mundo, digamos que lo que le decepciona, lo que le hubiese decepcionado, y yo me incluyo entre ellos, era el run it back, ¿no? El volver con el mismo Ujú. equipo y tal. ¿Qué pasa? Que estamos en un escenario que no esperábamos, que es que ya no hay esa opción de volver con los mismos jugadores. O sea, PJ Tucker se ha ido y era pieza angular, decíamos aquí en el proyecto, lo dijo Pat Riley. Entonces ahora ya te ves un poco asomándote al abismo, ¿no? Entre la espada y la pared, de decir, ostras, se me está llegando el agua al cuello, va pasando el tiempo, se van yendo jugadores y empiezas a tener sensación de que hay un riesgo de mejorar, pero también de empeorar mucho y de definitivamente caerte, no sé si decir para siempre, pero sí de poder caerte de verdad. Yo creo que esa es un poco la sensación de intranquilidad fuerte que nos ha dado lo de Durant, porque, como digo, yo creo que más o menos todo el mundo está contento, entre comillas, por hacer lo que está haciendo Miami. O sea, no creo que nadie dijese, no, preferiría tener atado a TJ Warren, por ejemplo, ¿no? O a Otto Porter, habiendo perdido ya a PJ Tucker, y renunciar a Durant desde ya o a Donovan Mitchell. Yo creo que nadie estaría dispuesto a hacer eso. O sea, la gente yo creo que está de acuerdo con el rumbo que se está tomando. Pero claro, hay un riesgo muy importante porque en realidad lo que cambia sobre todo es el revés de PJ Tucker. Que estamos hablando muy poco de él porque están todos los focos más orientados en las soluciones, pero la baja de PJ Tucker es muy, muy sensible. Es muy Y sensible, de hecho, sí. antes de que saliese lo de Durant, que te voy a decir varias cosas. La primera, que si no llega a salir lo de Durant, todo parece indicar que Miami también iba a perder a PJ Tucker. Y ahí se hablaba de un escenario de desastre. Eso es lo que se hablaba un poco entre los insiders de Miami, ¿no? O sea, es que eso sería un desastre, que no puede ser, tal. Entonces, claro, yo ya no... Hay un punto, evidentemente, en el que no sabemos qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Qué es lo que estaba pensando la front office, pero parece que lo íbamos a perder sí o sí. Y no sabemos muy bien cuál era el escenario. No sé si se han encontrado ahora lo de Durant. Si de no pasar lo de Durant le hubiesen puesto el dinero a PJ Tucker y se hubiese quedado. Pero en vista de las imágenes que hemos visto, parece que lo de Tucker
está bastante más claro de lo que parecía. Hay mucha incertidumbre en lo que pasa con Miami y parece que están dispuestos a aguantar hasta el final, pase lo que pase. Supongo que por Durant, luego hablamos un poco más de Donovan Mitchell, pero sí que es verdad que tampoco es una agencia libre muy productiva, no había grandes nombres, digamos, en el mercado, así como agentes libres, nos lo dijo Joe Puyal el otro día, ¿no? De, imaginad que Miami no tuviese ningún tipo de tope salarial, ¿por qué nos volveríais locos en agencia libre? Y no nos salía nadie, ¿sabes? Pero sí que es verdad que Miami parece que quiere parar todo y esto se puede ir muy largo. Esto ya ha filtrado hoy Nets, para mí, de manera estratégica. Que tampoco se van a volver locos y si tienen que llegar al training camp, llegarán. No me extrañaría además. Entonces, bueno, esto se va a hacer largo y esto se va a hacer duro, profe. Sí, precisamente por eso, ¿no? Quizá esas últimas informaciones que indican que Nets no tiene prisa, que bueno, que puede esperar, también obviamente es su papel, ¿no? Tener que decir eso. Sobre todo porque ayuda a ver que son los equipos los que tienen que presionar más si quieren hacerlo ahora. Pero por otro lado, claro, en cuanto al aficionado, pues es un tema que, claro, verte en el equipo, o sea, o verte en el momento, en el training camp, en el caso de que no se dé y que no tengas margen de maniobra para firmar jugadores y poder reabastecer al equipo, o que todo lo bueno ya se haya terminado, ¿no? Ya haya firmado con otros equipos, pues entonces, claro, ese es el sentimiento de intranquilidad, porque si al final el tema de Durant se quedase en una semana, es decir, esta semana ocurre o no ocurre, ¿no? Y al final, pues bueno, tienes la decisión ya tomada, si ocurre, haces una cosa, si no ocurre, te mueves conforme a lo siguiente. Pero claro, quedarse en una situación de, casi te diría, de indefensión relativa a si verdaderamente los Nets aceptan o si verdaderamente Durant presiona lo suficiente para irse a Miami, ¿no? Claro, si eso se da, por supuesto es el mayor gol de la historia, pero si no se da, te quedas prácticamente como a cuadros. De todos modos, Entonces, o sea, evidentemente yo también me volvería bastante loco por ir a por Durant. Pero ya estamos hablando de unos paquetes en los que mm, el otro día con Joe, me acuerdo que él hablaba un poco de sacrificarías todo el futuro y tal. Yo creo que ya estamos incluso más allá de eso. O sea, realmente, evidentemente Kevin Durant te pone en un estrato superior, vamos a decir. Pero si Miami tiene que dar tanto como se habla, Hero, Lauri, un montón de jugadores más, rondas, tal. ¿Hasta qué punto pierdes mucho también, ¿no? Y más aún si. Ahora te voy a preguntar un poco si estarías dispuesto a mover a Bama de Bayo y tal. Pero ¿hasta qué punto mm, mejoras del todo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otros equipos. Me viene ahora mismo a la mente Boston Celtics que no han tocado nada de su núcleo y han conseguido añadir un jugador como Malcolm Brogdon, ¿no? En este caso también vas a perder mucho porque Nets de hecho está pidiendo muchas cosas. Evidentemente es muy difícil ahora mismo imaginarse cuál puede ser el traspaso porque digamos que cuando haces un ¿qué le da Nets a Miami? Miami a Nets es muy sencillo, o sea, simplemente dices, mira, te doy esto y recibo esto. Pero claro, cuando ya entran terceros y cuartos equipos se vuelve indescifrable. O sea, no, yo no soy capaz de imaginarme qué puede llegar a pasar porque no sabes qué equipo puede entrar, qué assets puede dar, qué espacio salarial tiene. Entonces ya se vuelve todo muy impredecible y no sabes qué puede pasar. Pero a mí sí que me da como un cierto respeto el decir, no es, como dices tú, el gol ese de la historia. Si al final tienes que dar tantas cosas, te vas a Durant, pero también pierdes muchísimo potencial del equipo, no solo en el futuro, sino ya en el presente. sí, sobre todo porque ya hemos visto varias historias en la NBA de equipos que han tenido dos grandes jugadores a un muy alto nivel, que el equipo no acompañaba, no tenían la rotación suficiente, no tenían jugadores que les diesen esa calidad y por tanto han fracasado, ¿no? El mismo caso de los Nets ha sido uno, pero hay más casos aparte de eso, ¿no? Y ya hemos visto, por ejemplo, que los Sixers han tenido una rotación muy corta que les ha penalizado. Boston en momentos de la temporada, pese a que ha hecho una gran temporada y que no tienen un equipo más formado, pero es cierto que les ha faltado piezas para acompañar muchas veces y en anteriores ocasiones, no solo este año. Y es una situación que ocurre habitualmente. Yo creo que
que el margen de maniobra que tiene Miami, si ocurre ese trade de Durant tarde, es muy bajo como para poder montar un equipo competitivo, sobre todo para conseguir algo ese mismo año. A no ser que sea con buyouts, ¿no? Con los típicos jugadores que quedan libres a partir de febrero y por tanto pues se unen a tu equipo de más bien baratos. Pero hay que recordar también que por otro lado, si Miami hace ese trade de Durant, es lo más previsible es que dé prácticamente todo lo que le queda en cuanto a picks de draft y a swaps. Por tanto, jugadores a través de traspasos que puedan conseguir con esos picks no van a existir, porque no va a tener Miami la capacidad de moverlos. Por tanto, se las ve duras si finalmente se da un traspaso, como bien dices, de que cada vez se está agrandando más el paquete, ¿no? Y dar a medio equipo por Kevin Durant, puede ser que el año siguiente, o sea, este año que empieza, por muy Jimmy Butler, Kevin Durant que se queden, no nos dé para competir precisamente por la falta del resto del equipo. Yo te soy sincero. Para mí, los Brooklyn Nets hacen muy bien porque no va a bajar el precio de Durant. No. Cuanto más tiempo pase, casi al revés. O sea, las pujas van a seguir yendo. No creo que haya muchos equipos que se echen para atrás. De hecho, el que más riesgo podría tener de echarse para atrás podría ser Miami por una cuestión de que la premia el tiempo. Pero tampoco tanto, ¿eh? O sea, realmente si lo piensas, a Miami es más la sensación de urgencia de querer mejorar que los huecos en el roster. Huecos en el roster tienen los 2-4, vamos a decir, pero todo lo demás lo tiene bastante completo. Tiene que decidir qué hace con Caleb Martin, tiene que decidir qué hace con la renovación de Tyler, pero la realidad es que más o menos el equipo, pues en el peor escenario vuelves con lo que tienes menos PJ Tucker, ¿no? Y cambiándolo por una pieza. Evidentemente es un bajón, pero tampoco es una catástrofe total como para decir se acabó el proyecto. Entonces, y teniendo en cuenta que se podría llegar, vamos a decir, a febrero y volver a intentar algún tipo de movimiento que cambie alguna situación. Eso es una de las opciones que tiene. Ahora, como te digo, para mí los Brooklyn Nets lo hacen muy bien porque al final mal vender es la última opción. Yo creo que eso es lo que tienen también que dejar claro. También te digo, yo tengo muy claro, esta es mi opinión, que Kevin Durant va a acabar jugando donde quiere. Y eso es algo bueno y malo para Miami, porque está claro que él prefiere ir a Phoenix Suns que a Miami. Por lo tanto, ahí no tiene Miami, sobre todo la pole position, vamos a decir, pero sí que Miami es uno de los dos destinos que él más ha reflejado. Yo no le veo en Canadá, me parece que eso, o sea, tiene muchos assets y tal, pero ni me parece que el paquete que de Toronto es tan superior al que pueda llegar a dar Phoenix y Miami. Evidentemente es mejor, tiene más assets, pero como digo, o sea, no me parece que sea en plan, buah, van a meter aquí a un jugador súper consolidado, estrella total de la liga, como para que digas, el paquete de Toronto es irrechazable por parte de los Nets. Yo eso no lo veo, y sobre todo porque, y más importante, porque yo creo que a día de hoy en la NBA las estrellas mandan. Es algo que a mí no me gusta mucho, pero es así. Las estrellas del calibre de Durant acaban jugando más o menos donde les da la gana. A pesar de que tienen Lo que 4 pasa años que de hay contrato y todo. Lo que pasa que hay un punto, y ahora te pregunto a ver qué opinas tú sobre ello, que es las opiniones no están escritas en piedra y obviamente que los Nets que los Nets se den tiempo también puede implicar que Durant cambie su parecer, amplíe el espectro de equipos que tiene en mente, ¿no? Y incluso que alguna estrella en algún momento determinado, algún jugador que sea interesante para los Nets se quiera mover, ¿no? Y entonces pueda haber ese cambio. No sé cómo lo ves tú, si crees que Durant, o sea, más o menos, o las posibilidades de que Durant abra ese abanico de equipos son reales, o verdaderamente ves que hay pocos equipos a los que se pueda ir. No sé, ¿qué opinas? Yo no voy por ahí. Yo sé que tú eres un poquito más propenso a pensar que le acabará tocando. Yo creo que para Durant va a ser o Phoenix o Miami o Nets. Creo que Nets hay muy pocas opciones porque ya han roto un poco todo. Pero lo veo más probable que se quede en Brooklyn con el proyecto que tiene a irse a Toronto, a Canadá. O sea, recordad que para un jugador tener que irse a Canadá a un equipo de un mercado pequeño, con la talla de Durant, con el ego de Durant, con la personalidad que tiene, me parece muy complicado. Y más aún que encima, si te vas a Toronto, si te vas a Pelicans, que es otro equipo que ha sonado, digamos, similar, ¿tú, por ejemplo, crees que esos Raptors dando a Siakam o dando a Scottie Barnes
¿Son mejor equipo que Boston? ¿Son mejor equipo que Milwaukee? Es que no me parece un contender total. Y Durant tiene 34 años. Si se va de Brooklyn Nets es porque está hasta las narices y quiere ganar anillos. No quiere ser un equipo decente. Quiere ganar anillos. Entonces yo por eso no les doy opciones a esto. Evidentemente a día de hoy todo lo que circula es que Toronto tiene el mejor asset para dar y todo eso. Pero yo personalmente no lo veo. Yo creo que ese tipo de cosas son más una y otra vez información que se filtra para seguir subiendo la puja, porque lo que vemos es que cuanto más se cierra el abanico, y ahí sí que estoy contigo, más baja su valor. Y eso no le interesa a Brooklyn Nets, que es quien más está intentando sacar de ahí. Pero yo personalmente me sorprendería muchísimo que Kevin Durant acabe en un equipo que no sea Phoenix Suns o que no sea Miami Heat, salvo que uno de estos equipos súper grandes, que también sean contender, ponte un Milwaukee, ponte un Clippers, Lakers, algo así, muevan a Anthony Davis, muevan alguna cosa con la que se permita ese traspaso. Pero yo si no, no... Yo a esas otras opciones que se dice, esto es mi opinión personal, yo no lo veo, de ninguna manera. Y, ahí veo al que más posibilidades a Suns, pero Suns tiene que sacar mucho de Ayton. Me parece que el paquete, insisto, con Cameron Johnson y con Mikal Bridges no es suficiente porque ninguno de ellos me parece un proyecto de estrella total. A mí eso no me lo parece. O sea, como mínimo te tienes que llevar un proyecto de estrella, ¿no? Y yo ahí sí que veo que, por ejemplo, en Toronto tienes a Scottie Barnes, en Miami tienes a Tyler Herro, tienes ciertas... Por eso, de hecho, querían a Devin Booker, ¿no? Yo creo que si tú eres Nets, y hay que tener en cuenta que los Nets no tienen sus picks del draft, los tiene Houston, de ninguna manera quieres tanquear. Entonces quieres jugadores que sean una realidad, pero también que tengan techo. O sea, al final no vas a conseguir jugadores nuevos a través de una reconstrucción, por lo tanto los quieres ya. Y ahí esos jugadores me parece que tanto Mikal Bridges como Cameron Johnson, por la edad que tienen, 25 26 años, no son súper mayores, pero tampoco son lo suficientemente jóvenes como para pensar que va a haber un techo mucho más grande jugando los Nets. Entonces yo creo que ahí quienes más les pueden interesar son esos, pero igualmente sigue siendo un paquete, desde mi perspectiva, tanto Scottie como Tyler, muy bajos para un jugador de la talla de Kevin Durant, teniendo en cuenta que en el mercado Utah ha sacado tantos picks del draft por Rudy Gobert. Aún así, no sé qué es lo que pasará, pero yo tengo muy claro que los picks del draft están muy sobrevalorados en este tipo de movimientos porque, como digo, Brooklyn no puede ponerse a tanquear y a reconstruir, no tiene los suyos. Y los que va a recibir, si es que los que reciba del equipo que sea, de Phoenix, de Miami, de Utah, que se ha hablado, ¿no? Si Ayton acabase ahí, de Minnesota, si es que Utah también le da esos picks a Phoenix. Todos esos equipos van a competir. Se supone que han afianzado el proyecto y el equipo que reciba Durant va a afianzar el proyecto lo suficiente como para que sus rondas sean todas muy bajas. Entonces, vale, te vas a llevar 4 rondas. ¿No? Por ejemplo, actualmente le pasa... Actualmente le pasa un poco lo mismo con los picks de Filadelfia, ¿no? Que en el traspaso de Harden-Simmons, pues ha sido un poco así. Los picks de Filadelfia tienen un valor relativo. Claro, ahí hay cierto riesgo, ¿no? Por cómo se ha explotado este proyecto de los Nets. Pero, por ejemplo, en lo que se ha llevado Utah de Minnesota, todo el mundo está aplaudiendo la cantidad de picks del draft que se ha llevado. Y está bien, yo no lo voy a criticar. Pero la realidad es que si funciona el proyecto, que es lo lógico, porque tú te has llevado a un jugador como Rudy Gobert y esperas que eso funcione, todos los picks del draft de ahora y de futuro, porque está Edwards y hay jugadores jóvenes, D'Angelo Russell y así, van a ser del pick 20 para abajo. Y ya sabemos lo que hay del 20 para abajo. Pero nunca hay que dudar de la capacidad de Minnesota de autodestruirse a sí misma. Eso sí, pero me refiero a que los picks del draft como tal se habla mucho y para empezar, para que empieces a canjearlos es a mucho tiempo. O sea, estamos hablando de 2025, 2027, es un poco los años que se están hablando, porque el año que viene va a ser bajísima. Del equipo que sea. Del equipo que se lleva Durant, esa ronda no vale nada, porque va a ser un equipo top de la liga. Entonces, para cuando los canjeas ese año y para cuando se fructifican en algo esos jugadores, ya sabemos que hay que darles 2, 3 años para que vayan para adelante. Entonces, es excesivamente a largo plazo como para pensar que tiene tanto valor los picks del draft, en mi opinión. Y yo creo que desde ahí, por eso precisamente está tan complicado el hacer el traspaso. Porque picks del draft puedes llegar a encontrar tuyos o de otros equipos a través de traspasos y con lo que tienes. Incluso Miami, que no está muy bien a nivel de picks, tiene 3. Más los swaps que puede dar. Pero es que el tema es ese, que un equipo como Nets no creo que sea lo que más le importe, por mucho que es lo que más te llama la atención cuando ves un traspaso. Le interesará más llevarse jugadores con potencial
y que sean, que tengan, que ya hayan demostrado cosas, pero que tengan mucho techo. Y eso es muy complicado. Ahora mismo es lo que Y estamos viendo. de ahí la idea de un poco de Nets, supongo que la parte atractiva es Bam Adebayo de Miami Heat. Claro, Es un eso es. jugador que ya tiene un suelo y que tiene techo todavía, es muy joven. Pero ahí vamos a la siguiente complicación, que es la que ya sabemos de que Adebayo y Ben Simmons no pueden estar en el mismo equipo. Miami no creo que tenga ningún interés en recibir a Ben Simmons porque está Jimmy Butler, ya sabemos la historia que ha habido entre ellos, o sea, es algo agua y aceite, ¿vale? O sea, es algo que no se puede mezclar. Entonces, claro, ¿qué equipo, qué tercer, cuarto equipo querría a Ben Simmons para que Miami pueda enviar a Adebayo a Nets? ¿Y hasta qué punto, y esto es mi pregunta, Pedro, tú, por ejemplo, estarías dispuesto a mover a Adebayo y Girro, en este caso, por Kevin Durant? Es que es difícil, Eh, ¿eh? es complejo. Es difícil Es porque, como... porque mira, a cualquiera que le digas, ¿qué prefieres, Durant o Adebayo y Girro? Y todo el mundo te dirá, Durant. Y yo también estaré en ese barco. Pero claro, al final, al baloncesto juegan 5, más los suplentes. Entonces, si tú pierdes 2 piezas de esas, puede que, aunque tengas un mejor jugador, seas peor equipo. Y eso de hecho lo hemos visto en los Nets, que sacrificaron toda su profundidad por simplificarse cada vez más en estrellas, pero al final como equipo no fueron nada, entre otras cosas porque las estrellas tampoco rindieron tanto. Pero es que Miami renunciaría a sus 2 jugadores súper jóvenes, Adebayo tiene 25 y Giro tiene 22, y te llevas a un jugador que si bien es mucho mejor, la suma, vamos a decir, de quedarte sin 2 jugadores que cada uno te aportan en ese rol, no sé si te hacen mejor equipo o no te dan el suficiente salto adelante en el presente y en el futuro ni te cuento. Es complicado el tema. Y sobre todo porque como decíamos, ¿no? Te quedas con muchos agujeros en el equipo y con poco margen de mejora, ¿no? Porque al final no puedes moverlos, no puedes. Ya no tienes nada que intercambiar. Durant es posible que saques algo más al año siguiente, pero cada vez vas a ir sacando menos. Frente a otros jugadores que, pues bueno, que Adebayo entrará o empieza a entrar ahora, tiene 24, 25 años, pues empezará a entrar ahora en los años que mejor rendimiento va a dar y probablemente pueda sacar más por él. Y Giro, pues bueno, ahora mismo es cierto que tiene muchas incógnitas detrás, pero tiene ahí la posibilidad de que se convierta en un All-Star, ¿no? Claro, yo por eso te digo que Es, no está fácil el tema, no está fácil. Y encima se quedaría una plantilla muy mayor y con mucha propensión a perderse partidos. O sea, Lauri, Durant y Butler, sobre todo Lauri y Butler, ya sabemos que se van a perder 20, 25 partidos seguro. Entonces, claro, pierdes un montón. O sea, te conviertes en un equipo totalmente pensado solo para la postemporada. A mí me parece que es más complicado de lo que parece. Yo creo que de todos modos Miami no va a intentar mover a Adebayo, ¿no? Porque si tú de hecho haces este tipo de movimientos es para juntar y hacerte mejor, no por llevarte al jugador a cualquier coste. Eso es algo por eso también Phoenix no quiere mover a Devin Booker, ¿no? Porque es que al final vale, te puedes llevar a Durant, pero sigue siendo el mismo equipo o peor, entonces tampoco merece mucho la pena. Pero bueno, está ahí complicado y la verdad es que yo si te soy sincero, a medida que ha pasado el tiempo, cuando salió el anuncio de que Durant se quería mover y Miami era uno de los candidatos, yo lo veía bastante claro, ¿no? De decir, buah, este es el momento de Riley y tal. Pero evidentemente no estamos en las mesas de negociaciones y habría que ver qué valor se le está dando a los paquetes que pone cada uno y cómo pondera la liga lo que vale. Pero yo te voy a decir una cosa, y si bien yo he dicho muchas veces que Giro creo que Miami lo va a traspasar por una cuestión financiera y tal, y porque es la llave a un traspaso, si realmente a Giro lo valoran tan poco, como estoy viendo que se le valora en general, o sea, que la gente lo tiene un poco como... bueno, que tampoco que no va a ser un proyecto, que no es un proyecto de estrella, que es un sexto hombre, un mero sexto hombre y todo eso, yo personalmente me lo quedo. A mí sí, yo sí creo en Tyler Hero. O sea, yo creo que Tyler Hero tiene las capacidades. ahora mismo quizá para la liga está más cerca de un Jordan Clarkson Pero, que pues de un si eso es All-Star, ¿no? verdad, yo me lo quedo. Pues tiene 22 años. Ha sido sexto hombre prácticamente unánime, de no ser porque alguien votó a Kevin Love, con 22 años siendo en el mejor equipo del este. Siendo el tercer jugador más importante del roster, cuarto por ahí, del mejor equipo del este. Entonces, y de hecho cuando estuvimos hablando del All-Star no lo veíamos tan lejos. Yo mal vender un jugador con esa proyección, con ese potencial, y que estoy seguro de que si estuviese en otro equipo, de un mercado, o sea, de que estuviese en otra situación, ¿no? Vamos a decir, del sexto para abajo así,
Estoy seguro que Tyler Hero o era jugador franquicia o era segunda espada. Y es una cuestión mucho más de contexto. De hecho, siempre ha dicho Spoelstra que Hero es su sexto starter, ¿no? Su sexto titular. Entonces, yo, si realmente lo van a valorar como un mero sexto hombre, estancado, con 22 años, con poco margen de mejora y tal, y que es lo que es, y que es un anotador vacío, vamos a decir, yo tengo claro que no lo malvendo. A mí me parece que sigo intentando a ver si de ahí saco mucho más, porque creo que hay. Creo que hay. O sea, yo si hablamos aquí de intentar traspasar a Tyler es por mejorar, no por malvender. Aquí a nadie deja de gustarle Tyler. Entonces, yo en ese sentido estoy un poco decepcionado. Y con Lauri me parece que pasa un poco similar. Si bien es cierto que ha dejado. Ha sido una decepción muy grande en los playoffs, muy grande, y que para mí tiene una duda que yo, como fan de equipo contender, no voy a estar nunca tranquilo teniendo a Lauri en postemporada, porque me da la sensación de que es imposible que haga una temporada regular completa más los playoffs sano. También es cierto que es un jugador que para mí ha sido otro de los jugadores más importantes en que Miami sea el primero del este, que para equipos que igual no son super contenders y que están ahí quinto, sexto, séptimo, supone un upgrade brutal, que el contrato no me parece tan malo, si bien es cierto que este año le tienes que pagar 30, pero ya se ve cómo se mueven los contratos en la liga y subiendo el cap space más. El año que viene va a ser expiring y lo puedes traspasar y sacarte cosas. Entonces, si realmente se valora tan poco a esos jugadores, porque yo tengo claro que si me puedo quedar a Lauri también me lo quedo. O sea, no me parece para nada un contrato tóxico tipo el de Duncan Robinson, que está fuera de la rotación. Yo, si eso es así, no me gustaría, pero me pongo un poco como los Nets. También empiezo a contemplar un poco el run it back, si es que no me los van a valorar como deben a esos jugadores. Y la duda quizá también está en los tiempos de Tyler y sobre todo pues en la renovación de Tyler, de cuánto va a querer él, cuánto está dispuesto a darle el equipo y cuánto confía el equipo en Tyler que se vaya a sentar como titular, ¿no? Sobre todo también teniendo, y si quieres ya nos movemos a ese punto, que es la renovación de Oladipo de este año, porque Oladipo ha renovado por 11 millones una temporada. Y eso supone que vuelve a Miami, y yo creo que Oladipo ha dicho varias veces, ¿no? La necesidad, digamos, o su intención de volver a ser un gran jugador dentro de la liga, de volver a ser protagonista, de volver a ser importante. Y eso entiendo que a la hora de renovar con Miami es algo que ha hablado con ellos, ¿no? No ha renovado exclusivamente por dinero. Entonces, a ver hasta qué punto Miami es capaz de darle esa oportunidad, esa capacidad y sobre todo de ver cómo encaja Spoelstra. Esto sí que es un trabajo ya, si hay ese run it back del que estás hablando, de encajar dos perfiles que hemos visto que les cuesta jugar juntos. Hombre, yo con eso tengo bastante claro, y ya lo teníamos ya lo teníamos toda la temporada. Incluso sin Oladipo, con Oladipo lesionado, teníamos claro toda la temporada que con Tyler tenía que cambiar la situación. O sea, que el año que viene no podía ser sexto hombre, jugando como estaba jugando, que porque esta temporada eras contender de aquella manera, y sobre todo porque el equipo estaba configurado con esa necesidad de tener un triplista puro y duro, que hemos visto que Butler poco a poco también ha ido moviendo a tirar más, y Adebayo esperemos que poco a poco vaya en esa dirección. Bueno, hay algún brote verde se ha visto entrenando Por eso, pero yo creo últimamente en que Instagram su propio tiro, ¿no? cuanto más haga eso el 5 titular de Miami, mayor va a ser el spacing, vamos a decir, y menor la necesidad de jugar con un Duncan, con un Strus o lo que sea. Entonces, al final, esa situación se tiene que desbloquear. O bien Oladipo puede ser titular según cómo juegue y según esa defensa y todo eso, o con Tyler hay que jugársela también. Y yo, en ese sentido, por eso te digo que no es lo que nosotros queremos, yo creo que tampoco lo quiere la front office, pero tampoco es la peor situación. Yo por eso estoy comentando que si va a ser tan poco valorado Tyler Hero y si lo van a tener poco menos que como un Gary Trent de Toronto y se le ponen a la misma altura, yo me quedo con Tyler, me la juego con él, le doy realmente los galones, basta ya un poco de esos parches de ponerle sexto hombre y decir, venga, el escolta titular con Miami al lado de Lauri y al lado de Jimmy Butler, eres tú, pongo un 4 diferente también para protegerle más o alguna cosa, pero voy un poco desde ahí. Yo lo que tengo claro es que no voy a mal vender a Tyler, nosotros lo valoramos mucho, creo que todos tenemos muy claro que es uno de los jugadores que más disfruta uno viéndole jugar, que más potencial tiene, que tiene 22 años, que ya en 3 temporadas en la NBA ha hecho cosas
maravillosas, porque es que no es lo mismo, insisto, ser sexto hombre con 30 años en un equipo medio desahuciado de media tabla en donde te puedes tirar todo, que serlo en estos Miami Heat. Y por lo tanto, yo ahí lo tengo muy claro. Y con Oladipo un poco similar. Yo creo que a Oladipo le van a mejorar mucho el rol, ya sea de sexto hombre o ya sea de titular. Yo creo que ahí va a haber una competencia entre los dos, más por la titularidad que por el sexto hombre, que antes lo veíamos un poco por quien lo gana, vamos a decir, es sexto hombre y el otro se queda fuera de la rotación. Y yo creo que ahora va a ser titular, sexto hombre, seguro. Y a ver quién es de los dos según cómo se lo ganen. Pero no creo que sea un mal escenario para Miami. Creo que se habla mucho de que es como un escenario que no nos gustaría a nadie, pero no me parece tampoco un muy mal escenario teniendo en cuenta que Tyler tiene la edad que tiene y que Oladipo viene de un verano en el que ya estuviste comentando el otro día, que está poniéndose a tono y que creo que el año que viene va a ser un gran, gran año de Oladipo. Ujú. Ya te digo que estoy un Sí, poco más caliente por lo que veo, porque siento que se les valora demasiado poco. Está claro que no puede ser. O sea, que no es ahora que de repente son todos unos acabados y Lauri tampoco vale nada y no lo queremos. Bueno, ya hemos visto además a Miami, que es una franquicia que tiene bastante paciencia, que además empiezo a pensar, aunque insisto que no nos gustaría, que no sería nuestro escenario adecuado, que Miami podría decir, mira, me quedo con el equipo tal y como está, cojo un 4, cojo 2 4 más o menos así apañados, igual vuelve Markieff Morris o su hermano, quién sabe, y en febrero vemos a ver si se pueden mover ciertas cosas, ¿no? Porque ahí sí que igual han cambiado los escenarios y tal. Pero antes de volverse loco, yo lo tengo claro, ¿eh? Miami, incluso bajando sin PJ, no le bajo del cuarto del este, una cosa así, seguro. sí, hay un punto que quizá puede jugar a favor de Miami, siendo optimistas, que es que es cierto que, digamos, las dificultades que siempre ha tenido esta plantilla de Miami Heat es que siempre se le ha dado mucho crédito a Spoelstra por cómo juegan, ¿no? Y se le ha restado a los propios jugadores el propio talento de ellos, ¿no? Interno que hay en el equipo. Y creo que, por ejemplo, los trades a media temporada pueden ayudar más porque, digamos, coge tracción lo que estés haciendo en la liga, ¿no? Lo que se está viendo. Y es cierto que parece que cada offseason hay un reinicio y volvemos a pensar que Miami Heat, que ha sido primero del este y ha llegado a finales de conferencia, vuelven a ser como un equipo de media tabla. Media tabla, Underdog total. quintos, Ujú. cuartos. Eso es. Sí, sí. Entonces, quizá ese concepto de que dices tú, esa posibilidad de que Riley diga, oye, pues nos vamos hasta febrero, intentamos hacer un buen papel y luego a partir de ahí vemos cómo se va moviendo, que ya sabemos que la liga cambia mucho, que una estrella pide un traspaso y cambia absolutamente en un mes toda la configuración de la liga. Entonces, es posible que esa atracción que puedas ganar, obviamente si los jugadores hacen un buen papel, que esto también depende de Claro, sí, ellos, sí. las piezas que puedas mover ya no parezcan tan diferentes. Y sobre todo hay un punto que es que el contrato de Lauri cada vez va a ir pareciendo mejor. Sí, sí. Yo eso lo tengo muy claro. Pero bueno, vamos a hablar. Ya hemos hablado un poquito de Oladipo, ¿no? Que renovó y tal, 11 millones. Me parece un muy buen contrato para Miami. Además, se queda con los derechos verdes. Se queda con la opción de poder traspasarlo. Aunque tiene una cláusula de no traspaso, o sea, él tendría que estar de acuerdo. Yo creo que Miami no lo va a intentar mover. Sí, hay dos puntos. Yo creo que es difícil que Miami mueva a Oladipo ya, porque yo creo que ya es una apuesta de este año. Y hay dos puntos Depende de cómo salga, también. O sea, si no Ujú. encajan del todo o tienes ahí a Oladipo y a Giro, ¿qué tal? Igual sí que podría darse, pero no parece el escenario que está pensando el general manager, en este caso Pat Riley, cuando le da ese dinero y cuando le convence de seguir. O sea, no lo parece. Eh, Efectivamente, y ahí hay dos puntos en el contrato de Oladipo, que es por un lado, como ha aumentado, creo que es un 20, un 30%, no Sí, recuerdo ahora mismo, un 20, un su, sa- 25, algo así era. su salario frente al año anterior, no, solo puede ser traspasado a partir de enero, el 15 de enero, normalmente los contratos suelen ser hasta el 15 de diciembre, y además tiene o tendría que él estar de acuerdo en ese Exacto. traspaso. Sí, exacto. Eso lo hemos hablado. Yo creo que es, de momento, la mejor noticia de la offseason, sin ninguna duda. Y creo que estamos todos muy contentos de volverla a tener y que tenemos mucha fe en el Oladipo de la temporada que viene, que creo que todos esperamos bastante más. Después, más cositas. Antes de entrar en Tucker y en lo triste, vamos a hablar un poquito de Ben Dedmon, porque es el Ujú. movimiento sorprendente.
nadie se lo esperaba. Yo creo que nadie... De hecho, pensábamos que no iba a volver incluso por un mínimo, aunque yo tenía ahí un poquito... O sea, bueno, por un mínimo igual sí que le dan esa opción. Y al final, 9 millones por 2 años me recuerda un poco al contrato que le hicieron a Meyers Leonard también, que fue mayor. Pero un poco decir, pero si este jugador no tiene este mercado, ¿para que le des tanto dinero, no? A mí me dejó muy contrariado. Yo veo un punto ahí, por un lado, a ver, hay un punto concreto de la renovación de Dedmon que hay que saber, que es que en su segundo año no está totalmente garantizado, es decir, está garantizada una pequeña parte del contrato. Por tanto, en principio, no es que vaya, o que tenga ya seguro esos 9 millones por 2 años. De ahí el punto, pues yo creo que también Pat Riley puede ver a Dedmon en cierto momento como una moneda de cambio, ¿no? Y quizá tener esa continuidad para poder pues moverse el año que viene, darlo en traspasos y sobre todo tener en algún punto, si llega a febrero, tener como más capacidad de un mínimo. Al final el mínimo como, digamos, como salary filler no te vale absolutamente nada. Y tener un jugador que quizá tenga un poco más de salario y por tanto pueda encajar más en posibles traspasos. De todas formas, a ver, yo creo que más allá de que los aficionados hemos visto una segunda parte de la temporada de Dedmon y sobre todo unos playoffs muy mala, creo que Dedmon es un jugador que hay que recordar que sigue pudiendo dar media temporada de calidad y veremos cómo se administra. Prepara Jurseven, ¿no? Veremos cómo se administra, sobre Sí, todo, porque ¿no? además hay que tener en cuenta que si bien hay otros centers disponibles que igual nos gustan más, a mí por ejemplo me gustaría mucho más Thomas Bryant, no sé si está dispuesto a venir por un mínimo, pero sí que es verdad dos cosas. Lo primero, a la franquicia yo creo que le gusta Dwayne Dedmon, le gusta su ética de trabajo, están contentos con él, el rol que cumple dentro de la franquicia, haciendo un poco de veterano. Y por otro lado, eso, ¿no? Que al final tú no te la... O sea, si bien yo creo que Miami va a intentar jugársela con Jurseven, salvo si hay un traspaso, yo creo que tampoco te quedas del todo tranquilo si ves que Jurseven es tu único pivot suplente, ¿no? O sea, dices, como esto no salga bien, ¿qué hago? Entonces yo creo que tienes ahí un poco un paraguas de seguridad ahí de decir, mira, por si acaso tengo aquí a Dedmon, si esto no funciona, tengo un tío veterano que va a cumplir su rol. Y con el tema de los contratos, yo creo que va un poco por ahí, porque como bien has comentado, Miami ahora mismo mira qué problema tiene, ¿no? Que es muy difícil hacer traspasos porque no tienes contratitos de media cuantía, vamos a decir, que se puedan meter ahí. Son todo o mínimos o contratos muy, muy grandes y así es muy complicado moverse. Entonces yo creo que va un poquito por ahí el tema de Dedmon, pero bueno, es normal que a la gente le haya dejado un poco extraño. A mí también me sorprendió mucho y habrá que ver. Yo creo que esto se entenderá mucho más el año que viene o incluso en febrero más que ahora. Vámonos ya a hablar de PJ Tucker, que finalmente se ha marchado. Yo sigo sorprendido, os lo digo. O sea, para mí me sigue pareciendo una sorpresa que se haya ido a Filadelfia. Todo lo que estábamos hablando, ¿no? De lo contento que parecía, de que buscaba un hogar, todo lo que estuvimos diciendo. Y me gustaría leer declaraciones suyas de por qué ha elegido Filadelfia, por qué se ha ido ahí, porque realmente me sorprende. Y por parte de la franquicia, creo que no le han querido dar el dinero. Yo creo que también hay mucho de ahí. Pero él por lo menos ha vendido que que tenía muy claro irse a Filadelfia. Y eso me sorprende bastante, que Miami también haya dejado que se vaya un jugador que valora tanto a un equipo aspirante, rival directo, y que va a tener que enfrentarse con él muchas veces esta temporada. Mucha sorpresa, Pedro. Bueno, yo pensándolo quizá más en frío, lo puedo entender más. A ver, PJ Tucker es cierto que ha dejado su carta de amor en Miami, ¿no? Esta temporada él mismo dedicó un artículo en Players Tribune para ello. Pero por otro lado, creo que bueno, al final ha sido una temporada de mucho desgaste, con una decepción grande, con ciertos problemas que no conocemos, que obviamente han solucionado, ¿no? Pero probablemente haya habido desgaste con todo el incidente de Butler, de Haslem, de Spoelstra, que por ahí, pues al final la franquicia siempre suele, digamos, tratar estas cosas de cara adentro, ¿no? Que queden en casa y no sabemos mucha información de lo que ha podido pasar ahí. Y por otro lado, no hay que dejar de pensar que PJ Tucker ha pasado muchos años en Houston.
que al final el GM de Houston en su momento, en el que estaba cuando estaba PJ Tucker allí, es el GM de Filadelfia ahora mismo, Daryl y Morey. que Harden es Daryl Morey, eso es, y que Harden es buen amigo de PJ Tucker. Entonces, pues bueno, al final la presión de jugadores que también o sea, que están llegando ahora a Filadelfia, que han estado en Houston en su momento y tal, pues puede ser un ambiente cercano, amigable y tal, que a PJ Tucker le haya podido llamar la atención. Al final no olvidemos que casi generalmente en esta liga, los que tienen poder de reclutamiento y atracción, cada vez más son las estrellas, ¿no? Y al final son ellos los que se ponen de acuerdo para jugar en ciertos sitios y los que llaman a otros jugadores para convencerlos de jugar juntos. Y puede ser que esa sea una opción que a PJ Tucker le haya llamado la atención. Y ya se ha visto, ¿no? Que yo creo que ha habido recientemente unas imágenes, unos vídeos de PJ Tucker de fiesta con el equipo de Filadelfia y con más jugadores. ¿Te han hecho gracia? Y se le veía muy buena sintonía con ellos. Sí, sí, Entonces, sí. pues bueno, yo creo que eso también influye. Y, y ahí te quería preguntar, porque ha habido bastante, digamos, pique entre la afición de Miami por estas imágenes, por ver a PJ Tucker en este punto. Yo me voy a mojar yo primero. Y yo voy a decir que en este punto yo creo que PJ Tucker ha sido un profesional absoluto en Miami. Ha dado todo lo que tenía que dar y más. Se ha dejado prácticamente en cada partido pues el 110% de esfuerzo que era posible que nos diese. Y yo creo que que hay que aplaudirlo y oye, hay que entender que la liga es un negocio, que los jugadores vienen y van y simplemente yo creo que lo que hay que premiar en ellos muchas veces es la profesionalidad cuando juegan con nuestra franquicia, ¿no? Y todo lo profesionales que pueden ser, hay que recordar que ellos también tienen sus vidas, tienen sus problemas, sus ambiciones, sus sueños, sus miles de cosas y por tanto no podemos juzgar a un jugador en decisiones que no sabemos que tienen que ver y lo que hay que agradecer es el tiempo que nos ha dado, el esfuerzo que nos ha dado y todo lo que nos ha conseguido. No sé cómo lo ves tú, Javi. Yo creo que es de esas cosas que te duelen porque lo quieres. Entonces, por eso duele un poco, pero yo personalmente creo a mí me sorprende lo que digo. Necesito un poco una explicación suya de por qué ha querido irse a Filadelfia. Me encaja pensándolo, pero me sorprende que no se haya querido quedar en Miami y que haya buscado todo eso y tal. Pero bueno, con el tema de que haya salido de fiesta, nada que decir. Pues alegrarse por él, de que esté bien. Creo que me pasa un poco como con Crowder. Lo eligió él, no ha sido quizá tanto la franquicia, no lo sé, pero bueno, para mí es un hit lifer porque encarna totalmente la cultura hit, creo que lo ha dado todo, intachable, me sumo a todo lo que has comentado y bueno, esperemos que en Filadelfia le vaya muy bien, excepto cuando juegue contra Miami Heat, que esperemos que no. Y a ver, yo creo que siempre cuando hay un traspaso, cuando se te va un jugador, esperas que salga mal. Y eso tampoco es del todo sano, o sea, todo el mundo como que está esperando a que en un año o dos haya un bajonazo impresionante, sea un mal contrato y todo el mundo diga, ves, vaya, me hizo bien. Pero bueno, somos los mismos que hace 2 semanas queríamos quedarnos a PJ Tucker casi a toda costa, así que con esa dualidad hay que jugar un poco, pero bueno, yo contento por él y eso, y deseando ver un poquito su rueda de prensa cuando firme con Filadelfia y ver qué dice. Por ir así rapidito, 2 cositas más que vamos a hablar. El tema de Donovan Mitchell y qué opciones tiene Miami si no sale ni Kevin Durant ni Donovan Mitchell. El tema de Donovan Mitchell a mí me tiene muy sorprendido. Y me parece que es de ese tipo de historias que va a acabar explotando, pero como no tengo ni idea de cuándo, lo veo difícil. Entonces, yo creo que una vez que Utah mueve a Gobert, vamos a ver qué otro movimiento hace, pero la dirección clara es que van a empeorar. O sea, incluso en ese escenario en el que se llevan a DeAndre Ayton, no los veo entre los 3 primeros del oeste. O sea, sinceramente, me parece que Utah ha ido progresivamente hacia abajo y que va a ir cada vez más hacia abajo. Y en ese tipo de escenario, yo pienso que es cuestión de tiempo que Donovan Mitchell finalmente quiera salir. Pero claro, mientras él no lo diga, y creo que ya ha pasado un cierto tiempo donde él, por lo menos públicamente, no lo ha hecho, Danny Ainge, que es un general manager con una fama de estrujarte hasta el final, tiene la sartén por el mango.
También digo que yo con Danny Ainge tengo mis más y mis menos. Que ya sabéis que eso de que siempre él sea tan ganador en todos los traspasos no me parece que le juegue tan a favor, ¿eh? De que al final luego no quieren hacer traspasos contigo. Pero bueno, por una parte, pienso que va a acabar explotando. No sé cuándo. Puede llegar a esperar un año más o puede esperar varios meses más y Miami no tiene ese tiempo. Entonces, también hay que entender que Donovan Mitchell es muy joven, no es lo mismo que Kevin Durant. Lo de Kevin Durant tiene que acabar haciéndose tarde o temprano por la edad que tiene Kevin Durant. Pero claro, Donovan Mitchell, por muy cansado que esté, si le venden cierto proyecto que van a hacer ciertas cosas, pueden mantenerle como han hecho con Lillard en el pasado, con Bradley Beal, ¿no? Ese tipo de jugador que intenta ser leal a una franquicia y que les da varias oportunidades de plan B, plan C. Entonces yo estoy ahí un poco de que creo que en Miami encaja muy bien, creo que Miami quiere ir a por todas con él, pero mientras no haya un movimiento muy claro, que parecía cuando se fue Durant, pero que se ha vuelto a enfriar, de que él quiera salir, me deja un poco frío, ¿eh, Pedro? Bueno, yo creo que las informaciones que han salido ahora mismo es que Utah no está escuchando ninguna oferta por Donovan Mitchell. Creo que ahora mismo tienen... Utah ahora mismo puede hacer prácticamente de todo, ¿no? Y digamos que ese load, esa suma de picks le permiten sobre todo pues tener un margen de flexibilidad ahora para poder hacer lo que se le antoje. ¿Qué problema hay en esto? Que es que los equipos saben que acaba de recibir muchos picks, ¿no? Y por tanto, probablemente a cualquier movimiento que intente Utah que no sea el de vender, lo que va a originar cualquier movimiento, digamos, de compra, de adquisición de jugadores, etcétera, lo que va a conseguir es que los equipos sepan todo lo que tiene Utah en el baúl que acaba de conseguir y por tanto pidan un precio normalmente que, pues, algo más superior, ¿no? Un poco superior a lo que normalmente pedirían. Eso es un problema para Utah, lo que impide o dificulta más bien ponerle un equipo competitivo a Mitchell alrededor, pero por otro lado, la capacidad de hacerlo la tienen y el motor para hacerlo lo tienen. ¿Cuál es el tema? Que yo creo que es muy difícil sigue siendo, ya lo era antes, y de hecho no deja de ser que los pasos se han seguido, ¿no? Que era incluso mejor de lo que a priori se esperaba, que era que al finalizar la temporada la decisión básicamente sobre la mesa que tenía Utah era vendes a Donovan o vendes a Gobert. Puede que haya la opción de vender a los dos, pero de momento la opción que creíamos más probable, que es vender a Gobert, está ahí. La diferencia probablemente es que lo ha vendido no por un jugador que ayuda a competir a Mitchell, sino por draft picks y por futuro. Eso abre la puerta a que sea posible que en Utah empiecen una reconstrucción, pero por otro lado hay que reconocer que Donovan Mitchell tiene 25 años, que todavía es un jugador que le falta un par de años para entrar en su prime y todavía pues puede intentarlo un par de años más, encontrándole pues algún jugador joven con esos draft picks que le ayude a competir ahora mismo. Yo creo que está todo abierto, que es muy pronto para Donovan Mitchell para que pase algo. O sea, ahora mismo no creo que... Y sobre todo que tiene que ser una decisión de él, tiene que forzar un poco él, porque no veo que Utah... yo creo que ahora mismo vender a Donovan Mitchell sería enfrentarse directamente la gerencia, la presidencia con la propia afición y sobre todo, pues bueno, las dificultades que pueden tener. Yo eso no estoy tan de acuerdo, fíjate. Yo creo que la afición, una vez que ya se ha traspasado a Gobert, por lo que se ha traspasado, que es mucho futuro y tal, pero poco presente, yo creo que la afición ya tiene más o menos aceptado que la reconstrucción es uno de los caminos más probables. Sí, pero eso te obliga, por otro lado, y eso hay que tenerlo en cuenta, que si has vendido como franquicia, porque ya en sí el movimiento de Gobert sienta un precedente en la liga de cómo está el mercado ahora mismo. Pero esa presión que pueden sentir todas las franquicias para Utah es el doble. Es decir, ya has vendido a Gobert por... al final han sido 4 picks más un jugador que acaba de ser dos jugadores que han sido el pick de este año y el pick del año anterior, más swap, etcétera. O sea, es una cantidad
mayúscula de picks de draft y de gente y de Pero de jóvenes futuro. de futuro, Pero no de y lo que no presente. puedes hacer es vender a Donovan Mitchell por un pack inferior. Sí, pero lo que O sea, tampoco tiene que puedes ir. hacer es quedártelo y no tener ningún rumbo, ni reconstruir ni competir. Y creo que Utah también, ahora mismo, a falta de ese siguiente movimiento que haga, está ahí. Y yo, leyendo un poco a la gente y tal de Utah, creo que muchos de ellos, una vez que pasa lo de Gobert, asimilan que la reconstrucción es el camino igual hasta más normal, ¿no? Como decir, bueno, pues ya hay que tirar todo y hagamos una reconstrucción bien hecha y no mal hecha. Y creo que las opciones que hay ahora mismo en el mercado, que quizá el mejor escenario para Utah sería llevarse, bueno, evidentemente a Durant, pero yo eso no lo veo, pero quizá lo más realista que puede ser llevarse a Ayton, insisto en que me parece que como equipos son peores. Se están llevando picks de equipos, de un equipo, en este caso Minnesota, que en principio va a ser mejor y que esas rondas no puedes contar con ellas como para sacar de ahí una super reconstrucción. No es la ventana de Mitchell, si bien Mitchell es joven, no es tan joven como para esperar esos picks. Entonces, bueno, yo creo que no creo que sea un enfrentamiento tan fuerte con su propia afición el tema de mover a Donovan. Sí que estoy de acuerdo contigo en el tema de que, como has sentado un precedente del valor, y ahí sí que te tienes que llevar mucho para que parezca compensado. Pero me parece, y estoy un poco con Brian Windhorst, de What's Going On en Utah, porque es que ahora mismo están en tierra de nadie. Ahora mismo ni compiten ni tanquean. Y eso, a la larga, ya estamos viendo en situaciones como Portland o así, que es perder. Son años ahí perdidos, a la nada, con tu estrella cada vez más frustrada. Y además hay un contexto muy importante en Utah. Igual que con Portland, igual que con Washington. Que hagas lo que hagas, va a quedar ya insuficiente. O sea, si Utah, por ejemplo, queda cuarto el año que viene en el oeste, ahora mismo yo creo que todo el mundo lo firmaría, o sexto, quinto, algo así. Y sigue siendo poco. O sea, sigue siendo peor como estaban el año pasado, que volaron ese proyecto para ir a más, no a menos. Entonces, o vas muy a menos para volver a empezar y decir, mira, saco aquí un cierto jugador joven, no sé cuántos picks y vuelvo a empezar y vuelo todo por los aires, o lo rearmo bien bien. Y parece que quieren rearmarlo bien bien, pero yo no les veo muchas opciones. No lo sé. Es un poco la decisión que nos queda. Pero sí que es verdad, y creo que en eso estamos los dos de acuerdo, de que aún falta mucho para que las piezas se muevan lo suficiente como para que Donovan Mitchell acabe saliendo, ¿no? O sea, ahí tienen que darse ciertos movimientos. Y creo que ahí sí que está un poco el pastel. Sí, yo creo que si hay un mensaje para la afición de Miami, y esto cuesta, y me cuesta a mí mismo, o sea, es paciencia, ¿no? Es paciencia porque Todo tiene bueno, pinta más de septiembre que de julio. sí, 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 De sí, training sí, camp, es un pro... de pretemporada. Recordad, por ejemplo, de cuando se traspasa a Jimmy Butler a Filadelfia, por ejemplo, de Minnesota. Una situación en la que él pide el traspaso y tal. No se da también hasta el principio de la temporada, ¿eh? O sea, no me extrañaría que podamos medio llegar a ese tipo de situaciones para que al final jugadores como Kevin Durant, Donovan Mitchell ya fuercen definitivamente, tengan algún gesto o algo con lo que ya la franquicia diga, mira, lo muevo por lo que sea. Es lo malo, pero creo que estamos ahí. Es una situación de agotamiento porque, sobre todo, si la sigues continuamente, ¿no? Y yo creo que para la afición puede llegar a hastiar estar constantemente esperando noticias de qué pasa con Durán, qué pasa con Mitchell, qué pasa con toda esta gente. Entonces yo lo que le diría a a la afición de Miami es un gran consejo, que es que desconecten, que disfruten, que descansen, que se informen por el calor, que cada semana no es lo mismo estar viendo Twitter todos los días que escucharse cada Cada semana el calor. minuto, Que, refrescante. que nosotros ya informaremos cuando esto pase, que no pasa nada, que desconecten, que nosotros ya les mantenemos informados semana a semana. Bueno, y así rapidito, por ir acabando. Si no sale lo de Donovan Mitchell y no sale lo de Durant, ¿cuáles son tus caminos, Pedro? Ilumínanos. Pues mira, yo esperaba, o por lo menos espero que empiece a haber ciertos movimientos de mínimos, que no, verdaderamente no creo que cambien especialmente la configuración del equipo, pero por lo menos te aseguras tener algún jugador suplente, por lo menos para el 4 suplente, ¿no? Que puedas tirar en el caso de, pues bueno, pues si viene Durant, si no viene Durant, si ya implosiona todo, pues ya te moverás lo necesario, ¿no? Pero al menos tener cierto equipo formado con jugadores de mínimos para en el caso de que no salga, porque ya parece
ya parece que Miami no va a hacer, o ya lo ha puesto todo a una carta, ¿no? Y entonces ya no va a ser como, o hago el grand trade o no, o no me voy a mover con pequeños jugadores que me den saltos medios, ¿no? Digamos un jugador tipo el propio PJ Tucker, ¿no? Un jugador que es un buen titular, pero que tampoco, pero que no te da un nivel de estrella a un salto de talento que te cambie absolutamente tu visión de si eres más aspirante o contender absoluto. Entonces, yo en ese punto esperaba como pequeñas firmas que vayan asentando o apuntalando la plantilla por si acaso, ¿no? Y luego, pues en el caso de que haya un gran trade, pues ya haces todos los movimientos, además que sean necesarios. Yo, si no hay un gran trade, mi último escenario, pensándolo bien, es John Collins. O un jugador de ese estilo. Porque al final no vas a dar un salto suficiente, es asumir una derrota. Es perder assets y perder flexibilidad futura. Y es un jugador del que tampoco me fío en exceso como para que esté lo suficientemente centrado, haya química, te dé lo suficiente. Yo creo que ese sería mi último escenario. Entonces, si no viene nadie, trataría de bien por mínimos con un jugador como Markieff Morris, que no es para nada de mi gusto, pero que bueno, que te puede cumplir ahí un poco de cuatro. Y si acaso hacer un pequeño traspaso por Jay Crowder, ¿no? Que se ha hablado alguna vez, ¿no? Algo pequeño que no implique dar mucho y que te lleves un jugador que dices, bueno, para ir tirando me vale, para luego ya en febrero, o como decimos, en el siguiente margen de traspasos, moverte, porque yo creo que Giro no va, espero que no baje mucho de nivel, sí que me preocupa la extensión, pero él como jugador creo que va a seguir progresando y como estamos hablando, el contrato de Lauri va a ser mejor para hacer movimientos y tal. Esperemos no llegar ahí. Y el único problema en cuanto a Jay Crowder, sería que también dependería del propio traspaso de Durant, ¿no? Es como una pieza encadenada que probablemente muevan o no muevan en función de todo ello. Pero bueno, ahí es, yo voy un poco por ahí. Evidentemente puede ser Crowder o puede ser otro jugador. Pero yo sí que me movería un poco al lo mínimo que me pueda. Al dominó, ¿no? A las fichas de dominó que vayan cayendo según el propio traspaso de Pero lo Durant. que menos me mueva ya el proyecto. O sea, creo que, aunque nadie quería el Run It Back, no me, como he dicho durante todo el programa, no me parece tan malo como para decir, lo tiramos toda la basura, hacemos un movimiento apresurado por salvar los muebles. A mí eso no me vale. Yo prefiero seguir con los mismos porque creo que su valor no va a bajar. No creo que baje Hay que mucho. esperar ahí, y hay que esperar ahí el margen, sobre todo, digamos, en el caso de que hubiese un posible run it back, habría que, o las claves a tener en cuenta ahí serían el propio crecimiento de Tyler Herro, el desarrollo de BAM, que recordemos que todavía es joven, y que bueno, parece que este año se está entrenando en conseguir o poder ofrecer al equipo ese spacing, y sobre todo pues en la vuelta de un recuperado Ladipo, sobre todo ya con una off-season, que dé un salto de calidad a lo que dio el año pasado. Correcto. Bueno, Pedro, le hemos dado ya un poquito a todo. Como veis, no tenemos mucha novedad. Estamos todos aquí pendientes y de hecho vamos a ver qué hacemos en el calor porque nos hemos planteado si seguir con la actualidad o si esto sigue así, empezar ya con los programas especiales o hacer un poquito más. Que nos queríamos hacer más cositas de la Summer League, pero nuestro corresponsal de la Summer League tuvo un pequeño problemilla, ¿eh? Y lo dejamos descansar, así que analizaremos la Summer League. Y bueno, pues seguiremos aquí cada semana, sin duda, trayéndonos contenido de Miami Heat. Si hay noticia, vamos a estar ahí sí o sí. Y si no, pues seguiremos haciendo esos proyectitos que tenemos muchas ganas de hacer y que la actualidad no nos deja. Así que muchas gracias, Pedro. Nos vemos la semana que viene, tío. Efectivamente, muchas gracias y un abrazo y paciencia a todos. Eso es. Y que disfrutes de las vacatas. Bueno, gente, lo dejamos aquí. Volvemos la semana que viene, como siempre, en el calor de Miami. Hasta la semana que viene.